Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países y más puntualmente del serio problema de la corrupción policial. Y le he comentado, amigos, si han tenido oportunidad de ver los videos propios, que la corrupción es un elemento muy importante y muy serio que afecta tremendamente a la lucha contra el narcotráfico. O sea, siempre ha ocurrido. Si no vieron mis videos anteriores sobre la historia de la lucha contra el narcotráfico, hago mención de esto, de que la policía que ha luchado contra el narcotráfico históricamente siempre ha tenido problemas de corrupción. Y siempre ha sido problemas de corrupción porque, primero que todo, vuelvo a repetir, incluso en los comienzos, cuando el tema de la droga ya se había expandido, y estoy hablando ahora de Estados Unidos, ya la policía, la unidad encargada, o sea, los abuelos de lo que vendría a ser la DEA hoy en día, los abuelos de la DEA, que eran los agentes federales, ya tenían una muy mala fama como policías corruptos, como agentes corruptos. Olvídese de la policía local, o sea, porque tenía que hacer arreglos. Porque ¿qué pasaba? El policía en 1900, 1910, 1915, 1920 ganaba muy poco dinero, no era profesional, o sea, más o menos, amigos, discúlpenme, pero es más o menos un poco lo que pasa a veces en muchos de nuestros pueblos. Reclutaban a cualquiera, le daban un pequeño entrenamiento, le daban un arma, le daban algunas ideas, le ponían un poco de ahí y lo mandaban. Entonces, había veces que hacían alguno que otro operativo, pero la mayoría de las veces cuando se enfrentaban con los narcotraficantes, hacían arreglos y decían, bueno, ¿cuánto? Y esto pasó por mucho tiempo. Tal es así, y le digo, si no vieron la historia del narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos, yo esto ya lo había mencionado, el director del FBI, J. Edgar Hoover, que fue el que fundó el FBI en 1908, o sea, él fue el padre, digamos, del FBI. Él nunca, por muchísimos años, nunca quiso que sus agentes federales, eran los agentes del FBI, se metieran en el tema de la lucha contra el narcotráfico, porque decía que la lucha contra el narcotráfico era el peor delito y el que más corrompía a la gente. O sea, él tenía ese conocimiento de esa idea. Bueno, ese historial no ha cambiado mucho, digamos, a través de los años y años que ha pasado. Le estoy hablando de hace 100 años de esto, un poquito más de 100 años. Entonces, no solo ocurrió aquí en Estados Unidos, que ese mismo tema, ese mismo problema ha ocurrido en países en Medio Oriente, ha ocurrido en países en Asia, ha ocurrido en países en Europa y ha ocurrido obviamente en nuestros países en Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es el problema? Eventualmente aquí en Estados Unidos la policía se fue medio profesionalizando, no completamente, y se fue limpiando. Y le digo, la historia de la policía en Estados Unidos es verdaderamente fascinante. Yo que le digo que soy un historiador amateur, que me encanta leer, la historia de la policía en Estados Unidos es fascinante porque generalmente nadie quería ser policía en Estados Unidos al principio de lo que vendría a ser este país, y entonces los policías originales, muchos eran extranjeros porque nadie quería ser policía. Entonces venía un poco la cultura de afuera. Y eventualmente esto se fue profesionalizando y eventualmente se fue mejorando y todo esto. Pero le voy a decir una cosa, el tema del narcotráfico siempre tuvo un atractivo financiero que todavía hoy en día existe. Ahora, le digo, vinieron épocas, aquí usted sabe, épocas económicas muy difíciles, al final de los años 20, 29, cuando cae la bolsa, cuando la economía de Estados Unidos verdaderamente toca piso, y entonces había una gran cantidad de corrupción que eventualmente se fue mejorando a través del proceso. Bueno, pero la corrupción siempre existió. Esa misma corrupción, que yo le vuelvo a repetir, copó durante muchos años, porque no es que se eliminó, nunca se eliminó, siempre siguió, lo más que se controló. A medida que los departamentos de policía fueron modernizándose, pusieron unidades de asuntos internos, empezaron a investigar delitos y demás dentro del mismo departamento de policía, se fue controlando un poco, y con eso también se fue especializando a la policía en Estados Unidos, entrenándola mejor y pagándole mejores sueldos. Entonces, ¿qué ocurrió? Ya cuando empezaron a competir con mejores sueldos y con mejor entrenamiento,
había más gente que quería entrar al departamento de policía. Y cuando quisieron entrar al departamento de policía ya había requisitos. Usted tenía que tener no tenía que tener prontuario, tenía que tener un poco de escuela, usted tenía que tener mejores preparación y demás. Y ya se hizo más competitivo. Y cuando empezó a hacer la competencia, y le digo, el FBI fue uno de los papás en esto. O sea, el FBI tiene una historia fascinante. Si no la ha leído y le gusta el tema, le digo que la estudie porque es fascinante lo que Hoover quería él hacer. Y después obviamente tuvieron serie de problemas como todas las instituciones burocráticas del mundo, pero en sí el sistema que se creó de profesionalizarlo, de pagarle bien, de entrenar, de equiparlo, el FBI fue uno de los primeros. Oiga, había otros departamentos policiales en Europa y en Latinoamérica que también medio siguieron eso, pero ellos por muchísimos años llevaron la batuta. Era un poco cuento, era un poco el show, era un poco esto, y le digo, la historia del mismo director Hoover es un poco a veces cuestionada por muchos historiadores, pero en general esa policía fue la que le dio una idea a los otros grandes departamentos de policía, se fueron especializando. Pero a pesar de todo, los departamentos de policía aquí en Estados Unidos continuaron expandiéndose, y claro, cualquier otro tipo de delito en el trabajo policial, por lo general el policía es muy bueno. O sea, esto ya se lo había comentado yo anteriormente. O sea, para investigar robos, para investigar asesinatos, para investigar violaciones, para investigar fraudes, para investigar muchas de las cosas que no remuneran nada a la policía, los policías por lo general, incluso en nuestros países, suelen ser muy buenos. Pero ¿qué pasa cuando usted se encuentra con un delito que le puede proveer una cantidad de dinero que usted no la conoce, o que no maneja, o que nunca la ha visto? Y es aquí donde le digo, históricamente en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, el narcotráfico siempre ha tenido el delito, sobre todo el delito que provee gran cantidad de dinero, como era por ejemplo la prostitución en una época, pero el narcotráfico llegó a ser uno grande. También obviamente hay otros crímenes grandes como la venta ilegal de armas, la venta ilegal de muchas otras cosas, pero estamos hablando del tema de las drogas. Entonces siempre ha sido un atractivo el tema de las drogas, por el dinero, no por las drogas, por el dinero. Ahora, le vendieron el cuento de que la lucha contra el narcotráfico, de que la gente se está muriendo, de que la gente se droga, todo ese cuento que ya lo conocemos, pero la realidad es que cuando usted le pone una gran cantidad de dinero a un ser humano, a no ser que esta persona tenga buenos principios morales, lo único que tiene que hacer el narcotraficante es decirle cuánto. Y a algunos ha pasado que se han vendido. Entonces, eso acá en Estados Unidos tuvo sus épocas. Y le comenté en los videos anteriores que en grandes departamentos de policía, por muchos años, las unidades decían, vamos, déjalo vender heroína, déjenlo vender cocaína, déjenlo vender marihuana, total, y nos pagan. Y de vez en cuando iban y metían a alguien, porque siempre había que, o sea, le vuelvo a repetir, en el narcotráfico hay gente que no gana nada, que son los pobres diablos que siempre van presos. Entonces, pero los grandes eran intocables. Entonces, muchos años eso duró. Eventualmente, como le digo, fue pasando y por muchos años se fue limpiando. Y después volvió a tener un auge bastante grande la corrupción dentro de los lugares de ciertos departamentos de policía que lidiaban constantemente con los narcotraficantes. Eso no ha cesado, eso continúa hoy en día. Pero la diferencia, y ya lo comenté esto, a diferencia de nuestros países, aquí en Estados Unidos la corrupción es individual. Uno se junta con otro policía, con 3 o 4 policías, y hacen un acuerdo entre ellos de cómo van a manejar el sistema. Es muy difícil y muy raro, a no ser que sean, y esto lo comenté, en departamentos de policía pequeños, con jefes o con sheriff o con alguien encargado en una zona muy pequeña, es muy difícil ser corrupto desde arriba. Y le digo, todo esto yo lo he analizado en detalle, o sea, no lo voy a volver a renovar, pero está en varios videos y he hablado con detalle por qué es tan difícil al alto nivel del sistema policial en Estados Unidos corromper a los jefes. Esto no quiere decir que no ha ocurrido, esto no quiere decir que no pudiera pasar, pero sin embargo hay muchos
niveles que controlan esto muy difícil, porque para llegar a jefe aquí en Estados Unidos se requiere de cierto, hoy en día, se requiere de cierta carrera profesional, de cierta parte educativa, de cierta parte ya de relaciones políticas y entonces ocurre muy raramente, pero usted lo puede encontrar, porque acuérdense que estamos hablando también, yo le comenté, política, y los políticos en ese sentido son mucho más hábiles que cualquier otro individuo que maneje las grandes cantidades de dinero. Y esto yo lo voy a hablar más adelante cuando hable de la corrupción en la política en nuestros países. Pero ahora lo que estoy hablando es de la policía. Entonces, siempre ha habido en algún momento, y sí le digo hoy en día, le aseguro hoy en día, en algún lugar en Estados Unidos algunos policías son corruptos que se están beneficiando del tema del dinero del narcotráfico. Pero es muy controlado y es muy penado, y cuando caen presos y sí cumplen su condena y demás, y no es muy difícil que vuelvan a trabajar, por lo menos en el tema de la seguridad. Ahora, ¿qué ocurre en nuestros países? En nuestros países muchas veces el tema del narcotráfico no lo maneja un departamento de policía pequeño en primer lugar, no lo maneja una unidad de investigación en primer lugar, sino que ya hay jefes, hay gente de poder que tiene acceso a estas investigaciones, que tiene conocimiento a estas investigaciones, y que son gente, ese es un problema muy serio que tenemos en muchos de nuestros departamentos de policía, son gente que son asignados como jefes, encargados, comandantes, capitanes, comisarios, que no tienen carrera policial, o sea, los nombró algún político, los nombró algún familiar, los nombró alguien, y ellos saben que están ahí por muy corto tiempo mientras dure el mandato político de su grupo, o de su familiar, o de su amistad, o de su compadre, o de su amigo, o de su primo, de su hermano, de su tío, de lo que usted quiera. Entonces tratan ellos de sacarle ventaja, porque cuando usted no es de carrera en el departamento de policía, lo que ocurre es ¿qué ventaja le puedo yo sacar? Y yo les había comentado a ustedes, amigos y amigas, que la policía, cuando se la quiere usar como es un buen negocio, porque el policía tiene la habilidad de darle o quitarle algo. Esto es muy importante. La policía tiene el poder de darle y quitarle algo. Le puedo quitar su libertad o darle su libertad. Y si soy un individuo que estoy metido en cosas raras, le voy a inventar una causa, le voy a inventar unos cargos, le voy a poner droga, le voy a hacer algo para sacarlo del medio si usted no me da dinero. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? En nuestros países, cuando los policías no son de carrera, ese es uno de los primeros indicios que puede haber un poco de corrupción policial. La otra es que los jefes, ellos no salen a la calle a buscar dinero, ellos mandan a su gente y les dicen a su gente, y esto le digo que lo conozco de primera instancia en muchos de otros países, porque he hablado con policías que me han contado que el jefe le dice: si quieres esto, si quieres una mejor esquina, si quieres una mejor zona, si quieres chaleco contra balas, si quieres cierta arma, si quieres cierta cosa, tienes que pagar tanto. O sea, estoy hablando de los uniformados, pero también las unidades especiales son mandadas por sus jefes. Entonces lo que tenemos es un poco de corrupción ya mucho más organizada. Así como hay crimen organizado, hay policía corrupta organizada. Y entonces hay ciertos protocolos, ¿me entiende? Hay ciertos requisitos, hay cierto sistema que está muy podrido. Entonces, cuando tiene usted un sistema así y lo pone a investigar o a tratar de perseguir o a arrestar gente que produce muchísimo dinero, como es el caso del narcotráfico, amigos y amigas, usted tiene los ingredientes ideales para causar un hecatombe social, delictivo, y que eventualmente le va a causar grandes problemas. Amigos y amigas, los espero en el próximo comentario, porque esto es un tema muy interesante que lo vamos a ir analizando más profundamente. Gusto saludarlos.